¿Qué deberíamos saber de la medicina tradicional china para que podamos entender nuestra salud mejor? No deja de ser un conocimiento o un cúmulo de experiencia que nos ayuda a conocer mejor a nosotros mismos. A mayor distancia entre el cuerpo y la mente, más posibilidad de enfermarse. En la medicina china tenemos una frase que decimos que años de enfermedad, meses de tratamiento. Te he escuchado decir que sería mejor que bebiésemos agua caliente que bebiésemos agua fría. El frío en la medicina china es la muerte. Lo que no cocinas fuera, lo cocinas dentro. Y entonces ese alimento tardará más tiempo en poder ser absorbido. ¿Qué mejor médico que tu propio cerebro, ¿vale? Que es fruto de millones de años de evolución para autorregularse, repararse y regenerarse? No es que tiene que salir de tu zona de confort, ¿vale? Lo que tiene que hacer es ampliar, hacer crecer tu zona de confort. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. En el episodio de hoy vamos a hablar de salud, del cuerpo, de la mente, de las energías con un absoluto referente de la medicina tradicional china. El profesor Liu Zeng, además, hoy Zen y Zen, licenciado en Medicina Tradicional China por la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín, diplomado en Fisioterapia por la Universidad Pontificia de Comillas, posgrado experto en acupuntura por la Universidad Complutense de Madrid y maestría oficial en terapias manuales y fisioterapia invasiva por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. La conversación de hoy nunca la hemos vivido en este podcast, en este tipo de conversaciones, así que sin más dilación, bienvenido, profesor. Hola, René. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, tengo muchísimas ganas de hacerte un montón de preguntas, a ver si nos da tiempo a todo. Bueno, aquí estoy. Tú tienes algo para mí, yo tengo algo para ti. Sí. Te voy a dar primero, te doy yo primero lo mío y tú después. Bueno, mira, tenemos intercambio de regalos. Vale, Mira, perfecto. Este Dame es tú. un libro, Ajá. que uno de los libros que hemos publicado, ¿no? Junto también con compañeros. Vale. Se llama Acupuntura, una farmacia en el cuerpo, que creo que, bueno, en esta charla algo de este libro saldrá, ¿no? Hablaremos de acupuntura, que aparte es un tema que, vamos, yo llevo escuchando hablar de él muchísimo tiempo y en realidad no sé cómo funciona ni conozco los beneficios y sé que tiene muchos, así que me interesa mucho. Bueno, de esto hablamos. Pesa, ¿no? Tiene contundente. Pues fíjate que tiene 350 referencias bibliográficas de alto impacto, ¿vale? No de ensayos clínicos, estamos hablando de metaanálisis, revisión sistemática, 350 referencias bibliográficas de alto impacto. Wow. Es para que la gente diga, acupuntura no tiene evidencia científica, pues aquí está, ¿no? Aquí está, y creedme que pesa, o sea, tiene ahí un buen grosor y sí, qué bueno. Sí. Estoy deseando echarle un ojo. Ya abrimos boca con la temática de hoy. Quiero regalarte nuestro modo Zen, que le llamamos. Eso es. Y nuestro magnesio, ¿vale? Muy bien. Magnesio con 7 sales distintas. Y dentro del modo Zen, si lo puedes abrir, tenemos el Zen Challenge. Ajá. Que es este reto de 30 días, ¿no? Ok. Zen Challenge. Y me gustaría saber, sobre todo en los hábitos clave, mira, el Zen Challenge es un reto que nuestros clientes, cuando compran nuestros suplementos, lo reciben y pueden comprometerse durante 30 días a estos hábitos de aquí, ¿no? Ajá. La idea es elegir uno o varios hábitos que consideres que, bueno, que te cuestan, ¿no? O que son necesarios y llevarlos a rajatabla durante 30 días para ver cómo ha cambiado tu vida. Desde tu experiencia como profesor y experto en medicina tradicional china, de estos hábitos, ¿cuáles recomendarías más? ¿O cuáles te gusta seguir a ti? Wow, qué bueno. O sea, yo diría todos. Lo estoy leyendo, ¿no? Pero fíjate, me quedaría con un reto que personalmente a mí me cuesta y yo personalmente estoy haciendo un reto conmigo mismo, vale, ¿no? Va a ser el de cero móvil antes de dormir. Me pasa. Estoy igual. Fíjate, ¿puedo contar un truco de lo que estoy haciendo ahora? Por favor, te lo pido. Mira, por favor. Y lo comparto con todos. Lo estoy haciendo ahora, pues creo que llevo ya más de un mes.
¿vale? Vale. Haciéndolo. ¿Qué es lo que hago? Este típico temporizador que hay de las tiendas que pone pues un horario, ¿no? Y enciende las luces del escaparate. Sí. ¿Vale? Pues eso se vende en Amazon, ¿vale? Vale. Se puede comprar, cuesta muy poquito. Yo lo he puesto en el enchufe donde está el router, ¿vale? Vale. Lo he puesto marcado a las 10 de la noche. Vale. A las 10 de la noche se apaga. Se apaga el router, se apaga el ordenador, se apaga la televisión, ¿vale? Pues no afecta a las luces de casa, ¿no? Vale. Y entonces a las 10 se apaga todo el router para decir, ya no puedes, ya aléjate de todo internet, de todas las cosas y ya es el momento de introspección, ya es el momento de prepararte al sueño. Me gustaría pues incorporar esto en este reto de cero móvil antes de dormir, pero incluso si las personas que se animan, pues que ponga un interruptor, un temporizador de estos, Ajá. que a las 10 de la noche se apague el router de casa. Me parece interesantísimo porque cuando uno se hace el reto consigo mismo, a veces no es consciente ni de la hora, es un poco más laxo, ¿no? Bueno, me meto en cama 15 minutos solo, acaban siendo 2 horas. Claro. Ahí ya suena, ¿no? O sea, se apaga y ya sabes que toca otra cosa. Pues luego te pediré el link de ese interruptor, de ese cacharro. Sí, en Amazon lo hay. Sí, sí, y me sí. pillo Cuesta muy poquito, la verdad. Si tú marcas el horario que quiere que el enchufe esté encendido y cuando se apague, ¿vale? Pues sobre todo el punto más importante, que es el router de casa. Sí, totalmente, claro, es que eso es clave. Sí. Mira, con el tema de la medicina tradicional china, yo considero que es algo que a todo el mundo le llama la atención, sobre todo aquí en Occidente, porque es distinta a la concepción que tenemos nosotros, pero excepto los que se han sumergido de verdad, creo que, sobre todo personas como yo, lo entendemos un poco por encima. ¿Qué deberíamos saber de la medicina tradicional china para que podamos entender nuestra salud mejor? Pues fíjate, yo diría que la medicina tradicional china no deja de ser un conocimiento o un cúmulo de experiencia que nos ayuda a conocer mejor a nosotros mismos. Y es un punto importante, parece algo como muy... Wow, esto... es un punto muy importante porque si no nos conocemos y sobre todo no sabemos dónde están nuestros límites, siempre tenemos posibilidad de enfermarnos. Claro, pero si tomamos esa conciencia, ¿no?, de nosotros mismos, sabemos qué es lo que somos, qué es lo que queremos, cuál es nuestro propósito en esta vida y dónde están nuestros límites, entonces siempre podemos actuar acorde a nuestros deseos, a nuestros planes, pero dentro de nuestros límites y no salir de ello. Sí, claro. Yo suelo decir una cosa, aquí en Occidente, ¿no? Siempre decimos, hay que salir de la zona del confort. Sí. ¿Vale? Está muy bien como para crecimiento personal, pero yo suelo decir, no es que tiene que salir de tu zona del confort, ¿vale? Lo que tiene que hacer es ampliar, hacer crecer tu zona de confort. Tú tienes que estar en un estado de confort, ¿vale? Claro. Vivir a gusto, acorde, disfrutar, ¿no?, de ti mismo, de tu vida, ¿vale? No tiene que estar todo el tiempo enfrentando, ¿no?, a retos o a desafíos, ¿no?, para el crecimiento, sino que el crecimiento tiene que ser resultado de algo natural, ¿vale? Del crecimiento personal natural, ¿no? Y entonces, según crecemos, según vamos siendo mejores personas en la vida, pues nuestra zona de confort se va ampliándose. Y tú sigues dentro de la zona de confort. ¿Qué problema hay? Es increíble que eso no lo... Mira que he escuchado lo de la zona de confort muchísimas veces y yo mismo me he planteado eso. ¿Hasta qué punto es positivo, bueno para la salud, estar constantemente poniéndote en situaciones incómodas? Y nunca había escuchado esto, lo de ampliar la zona de confort. Yo pienso que podemos aplicar Qué bueno, esto. Sí. Me ha encantado. ¿Y cuáles son las herramientas, que me imagino que habrá varias, pero principales que utiliza la medicina tradicional china para sanar el cuerpo? Pues mira, en la medicina tradicional china hablamos de los 5 elementos,
¿no? Y cada elemento pues representa, por ejemplo, una estación, una etapa de la vida. Cada elemento representa órganos internos de nuestro cuerpo o incluso facetas emocionales, ¿no? que vive cada persona. Pero a la vez de estos 5 elementos también sale las 5 herramientas terapéuticas y los 5 pilares de la salud, ¿no? Y entonces a tu pregunta yo te respondería con las 5 pilares de la salud de la medicina tradicional china. Por un lado tenemos el elemento agua, ¿vale? Que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Muchas veces decimos estamos en el planeta Tierra, pero en realidad estamos en el planeta agua. Hay más superficie de agua que de la Tierra en sí, ¿no? Y nosotros, nuestro cuerpo, somos el 70% de agua, ¿no? A grosso modo. Y entonces la terapia agua está muy asociado a la tranquilidad, al reposo, al descanso y sobre todo al sueño. Al descanso, al sueño, ¿no? A una buena calidad de sueño y sueño profundo y reparador, ¿no? Y entonces es una de las pilares de la medicina de la salud, ¿vale? Para garantizar una buena salud, el buen sueño asociado al elemento agua. Pero contra elemento agua, justo enfrente, ¿no? En la posición, tenemos elemento fuego, ¿vale? El elemento fuego, el fuego es el sol, ¿vale? Es una gran bola de fuego, ¿no? Es una estrella de fuego. Y el sol nos da la luz del día, nos da calor y con la luz del día pues entramos en actividad y desarrollamos, ¿no? Nuestras actividades del día a día. Entonces al elemento fuego le asociamos con las actividades físicas. Vale. ¿No? El ejercicio, el deporte, el movernos, el hacer que el corazón pues acelere, ¿no? Lo que son las actividades, los ejercicios cardiovasculares, ¿no? Y de hecho el corazón es el órgano de elemento fuego, ¿vale? Entonces los ejercicios, las actividades físicas pertenecen a la terapia de elemento fuego, ¿vale? Y entonces fíjate, justo tenemos descanso por la noche y actividad física o movimiento durante el día, ¿no? Yin y el yang de la medicina china. Y por el otro lado tenemos el elemento tierra. La tierra, que es donde vivimos, donde tenemos nuestras casas, ¿no? Construimos nuestras casas, pero también es donde sembramos y cosechamos nuestros alimentos, ¿no? Entonces la tierra representa lo que es la alimentación, ¿vale? Y dentro de la terapia de la medicina tradicional china lo llamamos dietoterapia, ¿vale? Lo que es la terapia a través de la dieta, de la alimentación, ¿no? Y de hecho también decimos que nuestro sistema digestivo, ¿vale? El estómago pertenece al elemento tierra. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues a través de la ingesta de los alimentos es una fuente no solo de energía, de calorías, de nutrientes, sino es una fuente de vida, ¿vale? Para nosotros. Entonces, fíjate, tenemos un triángulo, ¿vale? Elemento fuego, arriba, actividad física, elemento agua, abajo, descanso, reposo, sueño y alimentación como una de las pilares, ¿no? De la salud. Son 3 elementos, pero hay 2 patas que no podemos olvidar. Por un lado tenemos el elemento madera. El elemento madera en la medicina tradicional china está muy asociado a las plantas medicinales. ¿Vale? Por eso, las plantas medicinales lo llamamos fitoterapia, terapia con plantas medicinales, pero a la vez este elemento madera está muy relacionado con nuestra relación con nuestro entorno. O sea, lo que es la relación de uno mismo con nuestro entorno. Ahora estamos hablando, estamos conversando, ¿no? Estamos intercambiando información y a la vez estamos cambiando, pues, energía, ¿no? Y claro, el entorno, el ambiente, las personas que nos rodea puede
afectar y influenciar en nuestro estado de ánimo y de salud, ¿vale? Entonces, el elemento madera está relacionado con una relación armónica con nuestro entorno, ¿vale? Y no solo las personas, sino también elementos o circunstancias, sucesos, ¿no? Que pasa alrededor nuestro. Y luego, por el otro lado, tenemos elemento metal, ¿vale? El elemento metal es como son las piedras preciosas, ¿no? Que podemos extraer de la tierra, ¿vale? Y este elemento metal revela un poco ese sentimiento de introspección. Es decir, es la relación armónica de uno con uno mismo. Vale. Wow. Elemento madera, nuestra relación armónica con nuestro entorno, exteriorizamos nuestra energía, pero también elemento metal es el sentirse a gusto con uno mismo, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? Estar dentro de nuestra zona de confort. Estoy a gusto conmigo mismo, estoy en equilibrio, en armonía y en sinceridad con uno mismo. Y de estos 5 elementos, ¿vale? Podemos construir lo que sería las 5 pilares de la salud para, bueno, pues una vida saludable, larga y saludable. Joder, qué interesante. Nunca lo había escuchado de esta manera y además es súper bonito. Súper poético y tiene como mucha coherencia entre sí. Claro. Perdonad que os interrumpa, pero me hace ilusión contaros que en Zen acabamos de lanzar el omega 3 más puro del mercado. Cada dosis te aporta 920 miligramos de EPA y 690 miligramos de DHA y está reforzado con coenzima Q10 y vitamina E, que protegen el aceite frente a la oxidación. Si quieres cuidar tu cerebro, tu corazón y tu vista con un omega 3 de máxima calidad, lo tienes en zenlabs.com. Sí. Desde este punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cuál crees tú que es la enfermedad más peligrosa del siglo XXI, aquí en Occidente al menos? La desconexión de uno mismo, ¿vale? Vivimos con una energía muy, muy exteriorizada, ¿vale? Pues fíjate que ahora dices desde el siglo XXI, ¿no? Pero yo diría que, fíjate, desde el comienzo de la revolución industrial, ¿vale? Los 1700, 1800, cuando hemos descubierto, ¿no? El potencial de las máquinas, ¿vale? De las máquinas que pueden producir en masa productos, ¿vale? Que pueden satisfacer o pueden mejorar nuestra calidad de vida. Así, a partir de entonces, lo que es el crecimiento humano ha sido exponencial. Pero hay un problema, que es que esa búsqueda incesante de mayor producción, mayor rendimiento, ¿vale? Hace que la energía de nuestro cuerpo siempre esté exteriorizando hacia afuera, ¿vale? Siempre estamos dando energía hacia afuera en búsqueda de mayor producción, mayor velocidad, queremos todo más rápido, más potente, ¿no? Y esa tendencia solo ha ido acelerando cada vez más hasta el día de hoy, ¿vale? Que todo es inmediato, todo es instantáneo, todo es cuando más grande, cuando más potente, cuando más rápido, mejor, ¿vale? Y nos hemos desconectado de la esencia natural del ser humano, ¿vale? Nuestro cuerpo necesita su ritmo, ¿vale? Y es un ritmo que tiene que ir acompasado con el ritmo de la naturaleza. Pero sin embargo, nuestra mente va mucho más rápido que el cuerpo, ¿vale? La mente puede desear muchas cosas, la mente puede proyectar, ¿no? Muchas pretensiones, muchos objetivos, ¿no? Que marcamos, ¿no? Pero el cuerpo tiene que poder alcanzar a esos objetivos que marca la mente, pero es que la mente es yang, la mente es ilimitado. La mente puede llevarte hasta la Luna, hasta Marte, ¿vale? Mientras que tu cuerpo está en la Tierra. Y entonces,
la desconexión entre el cuerpo y la mente es lo que está produciendo las enfermedades de hoy en día. ¿Vale? Yo suelo decir una frase, ¿no?, a mis pacientes, que es que a mayor distancia entre el cuerpo y la mente, más posibilidad de enfermarse. Wow. Es decir, si tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otro lado, pensando en tus preocupaciones, en tus cosas, en la compra que vas a hacer, pero tu cuerpo está aquí, ¿vale? Entonces hay mucha posibilidad de enfermarte, porque tu cuerpo y la mente están separados. El yin y el yang están separados, mientras que la salud es el equilibrio del yin y el yang. Desde el punto de vista de medicina tradicional china. Totalmente. Y tiene sentido de aplicación y de hecho, en mi experiencia personal, cuanto más separo mi cuerpo y mi experiencia presente de mi mente, cuando mi mente divaga y se preocupa por el pasado, por el futuro, es cuando uno peor se siente, ¿no? Y cuanto más conectado estás y equilibrado, pues mejor funciona. Y fíjate, presente, qué bonita palabra, ¿no? Presente. ¿Cómo cuesta a día de hoy, no? Sí, como un regalo, ¿no? Esto es un presente. Un presente es el sentir, ¿no? De estar, ¿vale? Y es el momento más importante, ni el pasado ni el futuro. El presente es el momento más valioso. ¿Qué hábitos consideras que deberíamos cuidar más los seres humanos si queremos vivir una vida ya no próspera, sino lo más longeva posible? Pues diría que... ¿qué hábito? Pues yo diría que tiene que ser un poco... ocupando, cuidando las 5 patas que he mencionado anteriormente, porque si dijera un hábito de estos 5, quedaría cojo. Claro. Sí, porque todo está, nuestra vida, nuestra salud dentro de este mundo, ¿no? Está tan equilibrado, ¿vale? Y es tan multifacético que necesitamos cuidar a cada uno de estas 5 patas. No puede ser un hábito. Claro. Sí. Y una duda personal que tengo aquí, quiero decir, yo no lo hago mucho, pero conozco que la gente de mi alrededor sí, mucha gente lo hace en el día a día. Estamos acostumbrados en Occidente y en España yo creo que es una de las porcentajes más altos de uso de ibuprofeno, ¿no? Cuando algo nos duele, me duele la cabeza, ibuprofeno. Tengo la regla, ibuprofeno. Sí. Me dio un golpe en la rodilla, ibuprofeno. Sí. Todo. Claro. ¿Qué podemos aprender de la medicina tradicional para no caer siempre en el uso y el mal uso del clásico ibuprofeno? Pues fíjate, no es tanto el ibuprofeno, es peor, ¿vale? Y de hecho ha sido datos de hace 2-3 meses, ¿vale? Que España es el país de la Unión Europea con mayor consumo de antidepresivos. Wow, ya. Sí. Cierto. Y fíjate que solemos decir España es el país del sol, de la alegría. Mira estos nórdicos que vienen a España para tomar el sol, ¿no? Pues España es el país con mayor consumo de antidepresivos de Europa, de los países de la Unión Europea. Esto me sorprende, ¿vale? Y luego también, fíjate ya hablando del sol, ¿no? También la cantidad de personas que tiene déficit de vitamina D, justo en un país cuando pues podemos presumir, ¿no? del sol que tenemos. Pues es un problema de que aquí que tenemos recursos naturales tan bonitos, tan ricos, ¿vale? Y que nos hemos desconectado tanto de la naturaleza que lo que es la globalización antes he dicho de la industria, pero ahora voy a decir la globalización del estrés, ¿vale? Pues ha invadido a España, ¿vale? Que es un país, pues tradicionalmente, pues muy alegre, muy abierto, muy extrovertido, ¿no? Y que nosotros ahora nos está llevando a un estilo de vida de mucho sedentarismo, mucho tiempo encerrado en oficinas, trabajando delante del ordenador, mucho estrés, ¿vale? Mucho el lograr objetivos, ¿vale? Es como una continua
persecución y este estrés está llevando a que, bueno, pues hay muchísimo consumo de antidepresivos, muchísimo consumo de analgésicos, AINES como ibuprofeno. Claro, volvemos a la palabra de antes. El problema está en que estamos desconectados del cuerpo y la mente. Y entonces, claro, la mente dice, yo quiero lograr tal objetivo, ¿vale? Pero el cuerpo dice, está sobrepasando de mis límites, ¿vale? Y el cuerpo grita. ¿Vale? Grita en forma de dolor, en forma de sintomatologías, en forma de cansancio. ¿Y qué es lo que le das? ¿Vale? Pues dices, en lugar de hacer caso al cuerpo para descansar más, lo que voy a hacer es tomarme una pastilla. ¿Vale? Tomarme una pastilla para engañar al cuerpo y seguir adelante siguiendo mis deseos o mis objetivos mentales. Total. Y obviando lo que es el mensaje de tu cuerpo. Fíjate que siempre decimos, ¿no? Nunca, no hay que matar al mensajero, ¿no? En tiempo de guerra, ¿no? No hay que matar al mensajero. Entonces, todos estos síntomas, cuando te duele algo, cuando te sientes cansado, cuando te falta concentración, cuando dices mi rendimiento no es como el del antes, es justamente mensajes que te está intentando decir tu cuerpo para que le prestes atención. Y entonces, ¿cómo le contestas al mensajero? Pues matándolo, ¿vale? Pues dándole pastillas, pues eso, AINES, analgésicos, antidepresivos, todos los antibióticos, todos los antis que hay, ¿no? Sí. Todos los fármacos, ¿no? Claro, y entonces tú lo que estás haciendo es un poco cortar la señal de alarma, ¿vale? Mira, ¿qué haces cuando entra un ladrón a casa? ¿Vale? Pues salta alarma. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Echar el ladrón y no cortar la alarma. La alarma molesta. Claro, pero te está diciendo que hay un ladrón en casa, pero en lugar de echar el ladrón de casa, pues tú cortas la alarma. Entonces, el ladrón solo puede hacer cada vez más daño a la casa, ¿no? Y esa desconexión nos está llevando a un consumo excesivo de fármacos. Cuando es necesario, por supuesto que sí, pero muchas veces lo estamos consumiendo como para tirar del cuerpo, ¿no? Ya. Cuando debería de darle descanso. Ese típico anuncio, ¿no? De tómate esto y no te quedes en casa, ¿no? Sí. No quiero hacer alusión a ninguna marca, pero tómate esto y no te quedes en casa, sigue tu ritmo, ¿no? Cuando tu cuerpo lo que te está pidiendo es quedarte en casa y darle un poco de mimo. Total. De hecho, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, con los suplementos naturales, siempre hemos repetido que lo importante que son los hábitos, lo importante que es tener una estructura en tu día a día. Por eso traemos a gente que tiene, bueno, que no lo tiene todo en orden, pero está intentando, pues eso, optimizar su salud, ¿no? A través de la dieta, de un buen descanso. Y al final la suplementación natural es algo que puede complementar ese extra que queremos dar, pero siempre decimos, tú no puedes tener los peores hábitos del mundo, dormir fatal, comer fatal, tratarte fatal, tener esa desconexión mente-cuerpo que tú mencionas y tomar ya directamente farmacología, que eso es otro nivel, pues para, lo que dices tú, seguir tirando. No, claro. Uno tiene que pararse a pensar en, de verdad, no a pensar en esos objetivos, sino qué estoy haciendo, hacia dónde me dirijo y qué puedo hacer para centrarme en lo verdaderamente importante que es, ¿no? La salud. Así es. De hecho, o sea, estaba mirando ahora que vamos a entrar ahora de lleno en el tema de la acupuntura. Tengo una pregunta más antes de la acupuntura, adelante. pero aquí dice, una farmacia en el cuerpo. Sí. Y esto me parece brutal. Ahora te quiero preguntar todo sobre acupuntura. Pero antes no puedo evitar hacerte una pregunta que te he escuchado hablar sobre eso y me ha llamado muchísimo la atención. Te he escuchado decir que, corrígeme si me equivoco, sería mejor que bebiésemos agua caliente que bebiésemos agua fría, ¿no? Y yo cuando escuché decir eso dije, vale, jamás lo había escuchado. Entonces me gustaría que me respondiese si eso es cierto. Totalmente cierto, cierto. Fíjate que el agua caliente, claro, no estoy hablando de agua hirviendo ni mucho menos, por supuesto. Menos mal. Claro, es que aquí en español está el tibio, caliente, templado, ¿no? Templado, ¿vale? Sí. Yo siempre digo que esa temperatura del agua caliente es la temperatura, tiene que ser cercano a la temperatura corporal. Vale. ¿Vale? ¿Y por qué
tenemos temperatura. ¿Vale? El cuerpo, ¿por qué tiene temperatura? O sea, todos tenemos una temperatura constante de esos 36,5, 37 grados de temperatura, ¿no? ¿Por qué tenemos temperatura? La temperatura de por sí es manifestación de energía. De hecho, siempre que hay energía, se manifiesta en forma de temperatura. ¿Vale? Combustible, ¿vale? Pues la combustión, pues efectivamente desde la combustión pues se genera temperatura y de ahí la energía, ¿no? Entonces nuestro cuerpo, y también por ejemplo cuando hablamos de ingesta de alimentos, los alimentos también llevan caloría, ¿no? Una caloría, y luego te decimos, "Buah, tengo que quemar la caloría", ¿no? Pues la caloría es una unidad energética de los alimentos, ¿no? Sí. Y todas estas calorías de los alimentos nos permite nutrir el cuerpo para que el cuerpo, a través de un mecanismo súper sofisticado de termorregulación, a través del eje hipotálamo hipófisis, que es el termorregulador de nuestro cuerpo, el mantener una temperatura corporal constante, ¿vale? De estos 36, 37 grados de temperatura. Eso es una ingeniería muy, muy ingenioso, redundando un poco, ¿no? Es muy ingenioso. Piensa en lo siguiente. Nuestro cuerpo es capaz de sobrevivir en el desierto de Sáhara, ¿vale? Que puede estar 40 grados por encima, ¿no? De cero. Lugares muy calurosos, ¿no? del mundo, y allí vive gente, existe pues personas viviendo, ¿no? Pero nuestro cuerpo también es capaz de sobrevivir en Siberia, ¿vale? O en lugares árticos, ¿no? Sí. Que está 50 grados por debajo de cero. Y ahí se puede sobrevivir las personas. Fíjate que estamos hablando de 50 grados por encima de cero y 50 grados por debajo de cero. Estamos hablando de 100 grados de rango, ¿no? de temperatura, ¿vale? Mientras cuando nuestro cuerpo, ¿vale? Si le sumas 5 grados, 4 grados más de tu temperatura constante, de esos 36,5, 37, le sumas 4 grados de temperatura, ya tienes riesgo de muerte, ¿vale? De muerte neuronal. Y si a esta temperatura le restas 4 grados, ¿vale? Entramos en hipotermia y también es riesgo de muerte. Es decir, nuestro cuerpo es capaz de sobrevivir en un rango de temperatura tan amplio como 100 grados, pero no puede oscilarse más arriba, más abajo que 4 grados. Arriba o abajo, ¿no? Eso es todo gracias a este central de termorregulación de nuestro cuerpo, ¿vale? En la medicina tradicional china, a esta temperatura le llamamos fuego vital. ¿Vale? El fuego vital. Es como el hecho de que estamos vivos, de que nuestro cuerpo está caliente, de que cuando haga ejercicio el cuerpo sube la temperatura e incluso emito calor, ¿no? A otra persona. Yo soy caluroso, ¿no? La persona que se acerca a mí siente el calor, ¿no? Sí, como una estufa. Exacto, ¿no? Las personas estufan, ¿no? Entonces la persona percibe tu calor, ¿no? Pues esa temperatura que emites representa la energía de tu cuerpo. Vale. Y claro, esto no es al azar, ¿vale? No es al azar. Todas las actividades celulares, ¿vale? Todos los tejidos biológicos de nuestro cuerpo necesita mantenerse en una temperatura, en esa temperatura constante para funcionar bien. ¿Vale? Y luego diferentes partes del cuerpo también necesita diferentes temperaturas, pero en pequeñas variaciones, ¿no? Y incluso por las mañanas tenemos temperatura un poco más alta y por la noche cuando dormimos el cuerpo desciende un poquito la temperatura, ¿no? Estamos hablando de una ingeniería muy, muy sofisticada para mantener que nuestro organismo funcione bien. Y entonces, claro, ahora hemos hablado del agua, pero en realidad los alimentos igual, ¿vale? Cuando ingerimos algo al cuerpo que es una fuente de energía, ¿vale? Porque lleva nutrientes y el agua pues nos hidrata, cuando entra a nuestro cuerpo, si está por debajo de la temperatura corporal,
lo primero que hace el cuerpo no es hidratarse, no es absorber los nutrientes de esos alimentos. Lo primero que hace el cuerpo es igualar la temperatura. ¿Vale? Igualar la temperatura de este agua o de este alimento a la temperatura de nuestro sistema digestivo para luego poder desintegrar y absorber los nutrientes. Y claro, si abusamos, ¿no?, de agua fría, refrescos, cerveza bien fría, ¿no?, que siempre que se pida pues que esté bien fría, de alimentos fríos, ¿no? Entonces, lo que hace es que hay un dicho en la medicina china, es que lo que no cocinas fuera, lo cocinas dentro. Y entonces ese alimento tardará más tiempo en poder ser absorbido. ¿Vale? Y entonces, claro, eso lleva a lo siguiente: digestiones pesadas, lentas, y durante este tiempo de los alimentos en el tracto digestivo se fermenta, entonces flatulencias, gases, ¿no? Y la persona se siente hinchada. ¿Vale? Entonces, el agua, ya sea caliente, ya sea fría, el cuerpo hidrata el cuerpo por igual. Pero cuando está por debajo de nuestra temperatura corporal, nuestro cuerpo responde primero con una vasoconstricción. ¿Vale? Que eso es física básica, ¿no? Con el frío existe vasoconstricción, ¿vale? Contracción. Y eso hace que el agua que ha entrado al cuerpo hidrata un poquito más lento, ¿vale? Mientras que si es agua de temperatura, ¿vale?, o mínimo como temperatura ambiental, entonces no cuesta tanto, ¿vale? No cuesta tanto el proceso de hidratación. Y eso pasa igual que con los alimentos. Y claro, si nosotros estamos en un estado caluroso, ¿vale? En un estado caluroso, o por ejemplo estamos en verano, que incluso la temperatura de verano está por encima de la temperatura corporal, es natural que queramos cosas refrescantes, ¿vale? Pero fíjate, incluso aún así, ¿vale? En China, Oriente, incluso en invierno, en verano, la gente suele llevar un termo. ¿Vale? Un termo con agua calentita, ¿vale? Porque ese agua le va a hidratar mejor. Y las personas que viven en el desierto, ¿vale? Fíjate que en el desierto tiene muchísima temperatura. Estas personas, los árabes, ¿no?, se tapa todo el cuerpo, ¿vale? Bueno, por un lado tiene sus motivos religiosos, pero por otro lado es para que no le queme el sol. Claro. ¿Vale? Y ¿cuál es el agua que bebe? No bebe agua fría con hielo, bebe té, ¿vale? Tiene té y infusiones, porque el agua caliente ayuda al entrar al cuerpo, ayuda a abrir los poros, ¿vale? Y con el abrir los poros se produce la transpiración, lo que es la sudoración. Y la sudoración es otro mecanismo súper ingenioso del cuerpo para disipar el exceso de calor. ¿Vale? Cuando hace calor, cuando hacemos deporte, el cuerpo suda, ¿no? A través de la sudoración eliminamos el exceso de calor. Y si cuando hace calor te metes frío al cuerpo, ¿no?, refrescos, comida fría, o te pones debajo del chorro de aire frío del aire acondicionado, en ese momento te sientes como muy a gusto. Sí, aliviado, sí, claro, muy aliviado, muy a gusto, pero ¿qué es lo que produce? El cuerpo responde al frío con vasoconstricción, ¿vale? Claro. Con el cierre de los poros. Entonces, en lugar de transpirar, de eliminar el calor interno del cuerpo, se han cerrado las ventanas de ventilación. ¿Vale? Y entonces, claro, luego ese cambio térmico de frío, calor, es un peligro, es un desgaste para nuestro sistema cardiovascular. Tiene mucho sentido, realmente me parece muy, muy interesante, porque claro, yo eso no lo había escuchado nunca antes. Y que de hecho yo sé que a través de estos comentarios luego hay muchos debates, ¿no?, en los comentarios, sí, ¿no? De así cuando yo hablo de tomar agua caliente. A ver, no estoy hablando de agua hirviendo, estoy hablando de agua que esté a la temperatura corporal. Sí. ¿Vale?
Y además pensar que el agua es ¿cómo podemos decir? Es el vehículo universal, es el transportador universal, ¿no? Todos los alimentos, todas las bebidas, todos los nutrientes se transportan a través del agua, ¿vale? El plasma sanguíneo, la sangre es líquida gracias al plasma sanguíneo y la plasma sanguínea transporta nutrientes, oxígeno y también residuos metabólicos del cuerpo a lo largo del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, necesitamos una temperatura, porque si no, el frío en la medicina china es la muerte. Bueno, cuando te mueres te queda frío. Sí, verdad. Mientras que estás vivo, hay una compulsión, hay un calor, hay un fuego vital en nuestro cuerpo que mantiene que estemos vivos. Y uno cuando tiene fiebre, por ejemplo, cuando uno tiene fiebre, realmente es una respuesta inmunológica frente al resfriado, frente a un virus, una gripe, ¿no? Entonces el cuerpo eleva la temperatura ¿para qué? Para precisamente eliminar esas bacterias, esos gérmenes que hay invadido al cuerpo. Claro. Es una respuesta inmunológica del cuerpo. Fiebre, también inflamaciones, todas las inflamaciones son respuestas biológicas de nuestro cuerpo precisamente elevando la temperatura. Totalmente, claro. Que había un chiste, un meme por ahí que decía: mi cuerpo cuando tengo fiebre. Y decía, o matamos al virus o morimos todos aquí. Qué drástico, ¿no? Sí. Como que a veces uno parece que está luchando contra su propia vida cuando el cuerpo lo que está intentando es quemar lo que le está haciendo sentir mal a uno. Sí. Me ha parecido espectacular. Bueno, yo quiero entrar ya en materia con el tema de la acupuntura. Perdón, es que mi cerebro no para. Y a ver, cuando lo de que te sirva un vaso de agua, un refresco con hielo, ¿eso desde cuándo empezó? Pues no. Pues cuando hay nevera, o sea que tampoco hace tanto, ¿no? Tampoco hace tanto. O sea que esto de que nos hemos acostumbrado a, pues eso, a bebidas frías, refrescos fríos, aire acondicionado, en realidad es que nos estamos engañando a nuestro cerebro, ¿vale? Nuestro cuerpo necesita temperatura, necesita calor, que es señal de vida. Claro. Yo creo que algunas de las nuevas generaciones piensan que el aire acondicionado ya lleva existiendo cientos de años, ¿no? Claro. En verano, por supuesto que apetece, sí, ¿vale? Pero siempre piensa en la temperatura corporal. Claro, importantísimo eso. Sí, y el ser humano hemos evolucionado gracias al fuego, ¿vale? Si no, estamos todavía comiendo carne cruda y alimentos sin procesar. Gracias al fuego, la frase de lo que he dicho antes, ¿no? Lo que no cocinas antes, cocina, o sea, lo que no te cocina fuera, cocina por dentro, ¿vale? Pues claro, el fuego, gracias a la cocción, podemos procesar esos alimentos y en ese proceso de cocción de los alimentos también eliminamos muchas bacterias, gérmenes o incluso parásitos que hay, ¿no? Y entonces ese proceso de cocción hace que luego el alimento al entrar en el cuerpo sea mucho más asimilable. Claro. Bueno, ya. Yo te dejaba porque a mí me encanta este tema también, ¿no? Pero como que en el fondo tengo muchísimo interés y yo creo que mi audiencia también por entender más de la acupuntura, sobre todo viendo este libro, ¿sabes? Que tiene ahí un grosor y una contundencia fuerte. ¿Qué es la acupuntura? Para alguien que le suene, que sepa que va de agujas, ¿no? Sí, ¿qué es la acupuntura? La acupuntura es, la palabra literal es punción, puncture, ¿vale? En latín, y acu de aguja, ¿no? Punción con una aguja, ¿vale? Tan simple como, pues eso, punción con una aguja. Pero esa aguja no es una aguja de inyección, ¿vale? No es como cuando vamos al hospital y que nos pincha, ¿no? Nos pone una vacuna o un pinchazo o una inyección de algo, sino que estamos hablando de una aguja sólida, ¿vale? Una aguja que no lleva ninguna sustancia química, no mete ninguna sustancia química al cuerpo. Es una aguja sólida que actúa de un agente físico, ¿vale? Entonces, una aguja de acupuntura entra a través de la piel, ¿vale? En determinadas zonas del cuerpo a los que llamamos puntos de acupuntura, ¿vale? Entra en la piel y desencadena una acción mecánica
de nuestro cuerpo, ¿vale? Esa acción mecánica dentro de la explicación del mecanismo de acupuntura se llama mecanotransducción, ¿vale? ¿Qué es mecanotransducción? Pues básicamente una estimulación mecánica a través de una aguja que produce una conducción. ¿Una conducción de qué? Pues precisamente una conducción de señales nerviosas, ¿vale? A través de la inserción de una aguja de acupuntura que atraviesa el cuerpo, entra en tejido conectivo, lo que son, cada vez le prestamos más la atención, más importancia, lo que es el sistema de fascias de nuestro cuerpo, sí, la fascia. ¿vale? Y manipulamos la aguja, enrollamos ligeramente las fascias, vale, para desencadenar un aumento de presión, ¿vale?, sobre nuestro sistema nervioso. Y el sistema nervioso recibe la señal mecánica de la aguja y transmite desde sistema nervioso periférico, que son los puntos de acupuntura que hay pues en nuestras manos, brazos, pies, piernas, ¿vale?, que lleva esa señal nerviosa hasta la médula espinal, ¿vale? La médula espinal ya pertenece al sistema nervioso central, ¿vale? Muchas veces, imagínate que cuando tocas un cactus, ¿no? Sí. Te pinchas y automáticamente retiras la mano, sí, ¿no? El pinchazo de un cactus es un estímulo que se llama afelente, ¿vale? Hay un elemento externo que te ha pinchado la mano, hay unos neuroreceptores en la mano que dice, uy, hay una señal mecánica que llega hasta la médula espinal. En ese momento tú no necesitas pensar que hay algo que me está pinchando, ¿no? Y entonces automáticamente retiras la mano y es una respuesta efelente de efecto, ¿no? Pues después de un estímulo, de un pinchazo, pues como efecto retiro la mano en señal de protegerme, de protección, ¿vale? Sin embargo, para este estímulo afelente y respuesta efelente pasa por la médula espinal, pero sin embargo cuando nosotros ponemos la acupuntura, la señal no solo se para en la médula, sino que la señal nerviosa sigue viajando a través de la médula hasta la corteza cerebral, ¿vale? Entonces decimos, pues hay una transmisión ascendente, ¿vale?, hacia el cerebro, hacia la corteza cerebral, que es la masa de médula, la masa del sistema nervioso central. Y el cerebro es el lugar donde se produce la magia, ¿vale? Se produce lo que llamamos una cascada de respuesta neuroinmunoendocrino. ¿Vale? Neuroinmunoendocrino. Hay una señal nerviosa, ¿vale? Y el cuerpo responde con respuestas inmunológicas y endocrinas, ¿vale? Endocrinas, sobre todo a través de lo que se llama los neurotransmisores, ¿vale? Para que libere las sustancias necesarias, sustancias que pueden ser neurotransmisores, hormonas, sustancias químicas, enzimas, ¿vale?, de nuestro cuerpo, para efectuar una acción que el cuerpo necesite, ¿vale? Cuando el cuerpo necesita algo, ¿no? Cuando necesita regularse de algo, ¿no? Regularse, por ejemplo, una termorregulación, hemos hablado antes, es una regulación de nuestro cuerpo, pues como un mecanismo biológico de nuestro cuerpo, ¿no? Pero nuestro cuerpo se regula de muchísimas cosas, ¿no? De ácido base, ¿vale? Lo que es acidosis, alcalinización, ¿no? De la sangre, se regula de respuestas inmunológicas, cuando hay gérmenes, bacterias, pues el cuerpo responde con los glóbulos blancos, ¿no? Pues el cuerpo se regula, el cuerpo se repara, ¿vale? Por ejemplo, cuando hay un daño de un tejido, te has hecho un esguince, te has hecho una herida, hay una rotura fibrilar de músculos, ¿vale? Hay un desgaste de cartílagos, ¿vale? El cuerpo repara, pone en marcha en la reparación de esos tejidos. Y luego también el cuerpo responde con una respuesta de regeneración. Después de reparación del tejido, regenera esos tejidos, ¿vale? Entonces, esos mecanismos de autorregulación
reparación y regeneración, ¿vale? Pues la acupuntura estimula, ¿vale? Da un estímulo mecánico, desencadena una respuesta, una cascada de respuesta neuroinmunoendocrino, ¿vale? Para que el cuerpo ponga las sustancias bioquímicas necesarias en el lugar necesario, en la dosis necesaria del cuerpo para responder o activar ese mecanismo de autorregulación, autorreparación, autorregeneración. Y por eso el título del libro, ¿no? Una farmacia en el cuerpo. Justo. Es como, ¿qué mejor médico o qué mejor farmacéutico que tu propio cerebro, ¿vale? Que es fruto de millones de años de evolución, sumamente sofisticado y que cuenta con recursos importantes del propio cuerpo, ¿vale? Para eso, autorregularse, repararse y regenerarse, ¿vale? Antes de que haya un elemento externo, exógeno, como puede ser una medicación o sí, un fármaco, ¿no? Entonces, la acupuntura desencadena esa farmacia que tenemos en nuestro cuerpo innato. Qué bueno. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero te habrás dado cuenta de que al principio de cada conversación siempre le regalo al invitado el modo Zen. Esto que ves aquí son nuestros 3 suplementos. El Focus para la concentración, el Calm que te ayuda, como su propio nombre indica, a bajar los niveles de estrés y el Sleep que te ayuda a conseguir un sueño más profundo y reparador. Los puedes encontrar en zenlabs.com. Link en la descripción. Continuamos con la conversación. Claro, ahora mi duda es... ¿Qué es lo que se puede llegar a curar en el cuerpo a través de la acupuntura? Sí, buena pregunta, claro, porque todo lo que te acabo de decir parece fascinante, ¿no? Pero suena bien. Claro, suena muy bien, porque de hecho, lo que he dicho es cierto, el cuerpo es resultado de millones de años de evolución y es sumamente sofisticado. No menospreciemos, ¿vale? Las capacidades de nuestro cuerpo, ¿vale? O sea, somos... Bueno, una entidad biológica muy, muy evolucionado y sumamente sofisticado. Pero claro, como hemos empezado la charla, ¿no? El cuerpo tiene límite, ¿vale? El cuerpo tiene su límite. El cuerpo, igual que nacemos como todos los elementos vivos de la naturaleza, pasa por los procesos de nacimiento, crecimiento, maduración, degeneración, deterioro, degeneración y muerte, ¿vale? El cuerpo tiene, desgraciadamente, fecha de caducidad, ¿no? Y entonces, todo lo que sea dentro de un proceso degenerativo, difícilmente tiene vuelta atrás. Vale, claro. Difícilmente tiene vuelta atrás. Pero quitando que el cuerpo, en nuestro cuerpo todos tenemos un reloj puesto en marcha atrás, tenemos como eso, ¿no? Estamos sometidos a un proceso degenerativo, pero durante este proceso, todo lo que pueda romper el balance, el equilibrio biológico de nuestro cuerpo, si nosotros podemos detectar en primeras instancias, y para eso es imprescindible tener conexión cuerpo y mente. Claro. Y no saturarte o no taparte los ojos tomando pastilla para decir, bueno, yo como no veo, no siento, pues con la pastilla me quito los síntomas, pues yo sigo adelante. No, necesitamos tener conciencia de cuerpo y mente. Y a primera instancia de detectar desequilibrios en el cuerpo, la acupuntura puede actuar de una manera sumamente inmediata. Pero claro, si tú dejas cronificar una enfermedad, ¿vale? Todas las enfermedades que hoy en día conocemos como enfermedades crónicas es porque has ido dejando pasar, ¿vale? Has ido dejando pasar esa oportunidad de regeneración de tejido, ¿vale? Que hay en tu cuerpo, cuando tu cuerpo ya no puede regenerar más, ya no tiene marcha atrás, ¿vale? Entonces entras en una enfermedad crónica, pero antes de allí, ¿vale? El cuerpo dispone de un montón de recursos, ¿vale? Para reparar, para reparar esos desequilibrios, ¿no? Y ahí la acupuntura actúa como si fuera un activador.
de Claro. esos mecanismos biológicos. Y antes has mencionado que, claro, que hay una serie de puntos en el cuerpo a través de los cuales pues se hace la punción, ¿no? Ujú. Y claro, mi pregunta es, ¿cuáles son esos puntos? ¿Dónde están? Ujú. ¿Y cómo se localizan? Son lo que llamamos los puntos de acupuntura, ¿vale? Son los puntos de acupuntura que están en la superficie de nuestro cuerpo, ¿vale? Vale. Los más importantes desde la acupuntura clásica se sitúan desde codo hacia la mano y desde la rodilla hacia el pie, Vale. ¿vale? Y casi incluso puedo decir, los todavía más importantes están en las manos y en los pies. ¿Vale? Y ahora también lo voy a explicar de una manera para que las personas que no conocen la acupuntura puedan entender muy bien. ¿Vale? Desde el estudio de neurológico, ¿vale? En la corteza cerebral hay un estudio que se llama homúnculo de Benfit, ¿vale? Que es un científico, Benfit, ¿vale? Que ha creado como unas áreas de la corteza cerebral que tiene unas acciones específicas, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra corteza cerebral tenemos áreas visuales, áreas del habla, áreas del tacto, ¿vale? Áreas del gusto, del olfato, ¿no? Y entonces hay diferentes áreas de nuestra corteza cerebral encargadas de acciones muy diferentes. Pues en la corteza cerebral se ha detectado áreas correspondientes con la planta de los pies y con la palma de las manos que ocupa más área, más espacio que todo el resto del tronco del cuerpo. Wow. ¿Vale? Okay. Eso quiere decir que, y eso también explica, ¿no?, por qué tenemos tanta sensibilidad y tanta agilidad en las manos y también los pies, ¿vale? Los pies es que los pobres pies los tenemos como un poco lejos y los tenemos sometidos dentro de los zapatos que en nuestro estado natural tienen que estar fuera de los zapatos y pisando la tierra, claro, ¿no? Y entonces los pies en realidad también tienen muchísima sensibilidad y muchísima agilidad, tanto como las manos, ¿vale? Y en las manos y en los pies ocupa áreas de corteza cerebral más grande que el resto del tronco del cuerpo, ¿no? Y eso justamente explica por qué en la zona de las manos y de los pies hay más puntos de acupuntura y son más importantes, porque precisamente son zonas del cuerpo neurológicamente hablando, muy inervados, muy sensibles, ¿no? Claro. Y un poquito de estímulo, ¿vale? Con una agujita de acupuntura en la zona de las manos, ya podemos incluir codos y rodillas hacia los pies, codos hacia las manos, podemos desencadenar, son zonas del cuerpo que muy reactivos neurológicamente para desencadenar esa respuesta que hemos hablado antes, ¿no? Un estímulo sobre el sistema nervioso periférico, ¿vale? Zonas del cuerpo muy reactivos a nivel neurológico, desencadenamos ese estímulo para mandar una señal de transmisión nerviosa hasta el sistema nervioso central para que el cerebro desencadena la cascada de respuesta neuroinmunoendocrino, ¿no? Vale. Entonces, allí están los puntos de acupuntura. Y de hecho, según estudios neurofisiológicos, se pueden detectar incluso los puntos de acupuntura. Un punto de acupuntura, por ejemplo, aquí en la palma el torso de la mano, ¿vale? Que es un punto que se le llama punto aspirina, ¿vale? Que es un punto que tiene una acción analgésica muy importante, ¿vale? Es el 4 de intestino grueso. Se puede pasar un detector llamamos un detector de resistencia eléctrica de la piel, ¿vale? Y cuando pasa el detector, ¿vale? Es como cuando pasamos detector de metales, ¿no? En la tierra para buscar objetos metálicos. Vale. Pues cuando pasas ese detector al punto de acupuntura, la máquina, el detector, pita. Suena más, ¿vale? Porque justo en el punto de acupuntura encuentra mayor resistencia eléctrica en la piel, ¿no? Y si pasamos un poquito de este punto, baja la señal, ¿vale? Y así sucede igual en todos los puntos de acupuntura. Quiere decir que los antiguos chinos han podido recopilar o sistematizar esos puntos
estratégicamente distribuidos en el cuerpo, donde hay mayor resistencia eléctrica y hay mayor terminación nerviosa, ¿vale? Entonces, justamente en esos puntos ponemos la agujita, es como que activamos un punto muy reactivo para desencadenar las respuestas que buscamos. Vale. No sé si he podido. No, perfectamente. De hecho, estaba pensando, bien. digo, ¿cuál de las 100 preguntas que se me ocurren hago? Ahora, bueno. No era. Sí, se ha entendido perfectamente. Sí. Claro, la gente que no lo haya probado, yo me incluyo, yo no lo he probado, ahora estará pensando, guau, esto la verdad que suena increíble, suena como algo que podría ayudarme a solucionar ciertas historias que quizás no he podido solucionar con otro tipo de medicamentos o con tal. Pero suena a priori doloroso. ¿Es dolorosa la acupuntura o es indolora? A ver, se nota el pinchacito. Vale. Eso es inevitable. Pero es que sobre todo es que necesitamos esa sensación de pinchacito como para desencadenar esa transmisión nerviosa, porque si no, no hay transmisión nerviosa. Yo hasta pregunta, ¿no?, de que es doloroso la acupuntura, yo siempre digo, mira, mis pacientes vuelven. Vale, eso es una buena señal. Claro, los pacientes vuelven. ¿Qué quiere decir? Es que la mejoría, ¿vale?, o los beneficios que pueden encontrar en la acupuntura es muchísimo más superior que ese pinchacito, ¿vale?, que se puede sentir en el cuerpo con una aguja de acupuntura. Cuando hablamos de una aguja de acupuntura, estamos hablando de una aguja de 0,20 o 0,22 milímetros de grosor. Pero son muy finos, es como un pelito, ¿vale? Claro. Es como un pelito. De hecho, fíjate que lo que te digo, ¿no? Ahora mismo en la medicina, la tendencia de la medicina moderna es, se llama medicina, ¿cómo se llama? Medicina medicina cada vez menos invasiva, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, es un término, por ejemplo, en una cirugía, ¿no? Antiguamente, en una cirugía se tiene que abrir, ¿vale?, pues el cuerpo para poder llegar a los órganos, ¿no? Pues ahora se hace a través de la laparoscopia, ¿no? Sí, como un par de incisiones pequeñitas, ¿no? Exacto. Eso, el término es medicina mínimamente invasiva. ¿Vale? Mínimamente invasiva. Y también, pues, la tendencia de la medicina es que fuera cada vez menos invasiva y cada vez menos efecto secundario, ¿vale? Pues fíjate, ¿qué mínimamente invasiva puede ser en comparación con una aguja de acupuntura, ¿no? Claro. Que es una medicina, ¿vale? Claro. Que pueden desencadenar cambios importantes de nuestro cuerpo para producir ese mecanismo de autorregulación, autorreparación y autorregeneración. Y estamos hablando de un instrumento de 0,20 o como mucho 0,22 milímetros de grosor, que es un pelito, es mínimamente invasiva. Ya. Viéndolo así, es que la medicina china, la acupuntura que cuenta con 3.000, 4.000 años de historia, iba muy avanzado. Total. Nada, tiene que estar bastante bien. Yo he probado agujas más grandes y he sobrevivido, o sea que sí. Estoy seguro de que aguanta. A ti no te voy a decir nada que no te puedes quejar de las agujas de acupuntura. Total, yo no te puedo decir, oye, ¿dolerá o no? Ya, yo me tengo que callar y probarlo. No, bueno, mira, yo siempre digo a las personas, probar, yo te pongo una agujita, tú pruebas las sensaciones y observas los beneficios, ¿no? Total. Y es como, es como un mosquito. Total. Es un mosquito. ¿Y qué es la llamada del ki? La llamada del chi. Del chi, perdón. Chi, ki, QI, pero sí, en chino se pronuncia como chi. Chi, ¿vale? La llamada del chi. Sí, eso es. El chi literalmente se traduce como aire. ¿Vale? En China el chi es aire, es el aire que respiramos, ¿no? Pero claro, gracias al aire que respiramos vivimos, ¿no? Entonces podemos decir que el chi es la energía que permite la función, ¿vale? Que permite la función de la vida, ¿vale? Entonces también se le puede llamar como energía vital, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Fíjate que esta mesa, ¿vale? Esta mesa ¿tiene vida? No.
No. Es un material inorgánico y inerte. Y aparte no tiene... está muy fría. Y además está muy fría. Mira, tú y yo que somos calurosos, está bien, fresquito, sí, está bien, perfecto, ¿no? Sí. Sí. Fíjate, esta mesa no tiene vida, pero tiene función. ¿Verdad? Tiene una función. Básicamente una mesa está hecha de 4 patas y un tablero, ¿vale? Las 4 patas tienen que colocarse en las 4 esquinas del tablero para poder sujetar el tablero y ese tablero servir de mesa. En este momento, cuando la suma de las 4 patas equilibradas y un tablero liso, ¿vale? Bien distribuido, ¿vale? En los puntos del tablero, convierte este cúmulo de material en una mesa. Y esa mesa cumple con una función. Entonces, aunque está hecho de un material inerte inorgánico, pero cumple con una función. Entonces, esta mesa tiene chi. Vale. Tiene chi. El tablet, ¿vale? El tablet tiene sus componentes electrónicos, tiene su pantalla, tiene su batería y un montón de cosas, ¿no? Entonces, tú imagínate que ahora, quitando la batería, ¿vale? Que es el almacén energético, ¿no? En ese momento le corto el cable, ¿vale? Le corto el cable, aunque el tablet conserva todas las piezas y todas las piezas están correctamente, están bien, no están estropeadas, pero la tablet no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene suministro de energía, ¿vale? Porque le hemos cortado el cable, ¿no? Igual que la luz, el televisor, pues cualquier cosa, ¿no? Sí. Si yo le corto el cable, aunque mantenga los componentes intactos y en perfecto estado, no va a funcionar, ¿no? Porque necesita la energía eléctrica para hacer funcionar sus piezas y cumplir pues con el propósito del tablet, del televisor, de la lámpara, del ordenador, ¿no? Que tenemos pues en nuestro cuerpo. Realmente necesitamos este chi, esta energía que haga que todas las células, todos los órganos, todos los sistemas, todos los tejidos funcione bien, ¿vale? Entonces, yo traduciría la palabra chi en chino, ¿vale? Al término de fisiología. ¿Vale? Función o fisiología. Fisiología es el estudio de la función, ¿no? Y entonces el chi es lo que permite que nuestro cuerpo físico, material, funcione. Ese es el chi. Y la acupuntura, ¿qué es lo que hace? A través precisamente de este estímulo mecánico sobre el sistema nervioso, potencia, activa, acelera esta función biológica del cuerpo. Vale. Entiendo ahora. Lo siento, sé que justo se estaba poniendo interesante, pero no quería dejar de contarte que en Zen hemos desarrollado el único magnesio que combina 7 sales diferentes, todas seleccionadas por biodisponibilidad y función. Llevo unos meses tomándolo y se nota una barbaridad. Cada sal trabaja en un frente distinto. Energía celular, descanso, salud cerebral y recuperación muscular. Todo en una sola fórmula. Lo tienes en zenlabs.com. Volvemos a la conversación. Antes te he preguntado, no me acuerdo exactamente cómo, pero respondiste al tema de las enfermedades crónicas, ¿no? De que si una enfermedad se había vuelto crónica, en principio debería haberse tratado antes de alguna manera. Yo me pregunto, sobre todo para la gente que nos esté viendo, ¿qué tipo de enfermedades puede llegar a curar la acupuntura? ¿Qué tipo de acepciones, qué tipo de sintomatología? La gente que esté pensando, digo, ¿cuáles son las enfermedades que tú has visto en determinados momentos que han llegado a ser sanadas a través de unas buenas sesiones de acupuntura? Pues yo puedo decir, y esto suena un poco, incluso un poco, ¿cómo te diría? Un poco prepotente, ¿vale? Para decir que la acupuntura puede resolver todas las enfermedades que el propio cuerpo tenga la capacidad de autorregularse. Vale. Por ejemplo, hay enfermedades que no se puede, ¿vale? El cuerpo pierde la capacidad de autorregulación y autorregeneración, ¿no? Por ejemplo, una artrosis degenerativa, ¿vale? El cuerpo, llegado a ciertas edades, el cartílago ya no puede regenerar, ¿vale? Claro. Entonces, solo pueden seguir
desgastando y deteriorándose, ¿no? Y entonces, lo que el cuerpo no puede hacer, la acupuntura no puede hacer. Vale. Por otro lado, fíjate, los cánceres, ¿vale? Los cánceres, tumores malignos, que... Bueno, hay muchos tipos de cánceres, ¿no? Pero muchos de los cánceres vienen por un cambio brusco en la cadena de ADN, ¿vale? En la genética celular, ¿vale? Y a partir de este cambio de la genética celular en la cadena de ADN se produce malformación o neoplasias, ¿vale? Cúmulo de masa, tumores en el cuerpo que no obedece a las instrucciones, ¿vale? Que es nuestra genética correcta, ¿no? Pues es como que sale fuera de la orden genética y actúa de manera aislada, que además tiene capacidades proliferativas y consume la energía del cuerpo, ¿no? Y entonces, lo que el cuerpo no sea capaz de regenerar o de regularse, la acupuntura encuentra ahí el límite. Pero todo lo anterior, ¿vale? Cualquier problema digestivo, hormonal, dolores físicos, insomnios, cualquier problema inmunológico del cuerpo, la acupuntura lo puede regular, ¿vale? Lo puede tratar, lo puede regular. Eso sí, yo siempre voy a poner un asterisco, ¿no? De que, claro, cuando más tiempo dejas pasar la enfermedad, más difícil o más tiempo vas a necesitar también en el proceso de recuperación. Claro. ¿Vale? De hecho, en la medicina china tenemos una frase que decimos años de enfermedad, meses de tratamiento. Fíjate que no está mal. Si tienes años de enfermedad con meses de tratamiento, se puede recuperar, ¿no? Pero cuando más tiempo dejas pasar la enfermedad, pues más tiempo vas a necesitar para recuperarte. Y ahora vuelvo a lo que decíamos inicialmente. Si en realidad somos conscientes de nuestro cuerpo, somos capaces de detectar que el cuerpo ha entrado a un estado de desequilibrio y enseguida reaccionamos, ¿vale? Y utilizamos la acupuntura para revertir este desequilibrio, ¿vale? Pues en muy poco tiempo, en minutos incluso, puede curar una enfermedad. Vale. Bueno, es interesante porque, claro, otro tema es cuál puede llegar a ser la duración de un tratamiento de acupuntura. Es decir, ¿es un proceso breve? ¿Es un proceso de más o menos medio o muy largo? De nuevo, depende de la capacidad biológica de la persona, ¿vale? Imagínate los niños, ¿vale? Sí. Los niños cuando se cae, ¿vale? Cuando aprendemos a montar bicicleta y nos caemos de la bicicleta o montamos patines, ¿no? Patinetes y nos caemos, ¿vale? Pues, los niños son como de coma, ¿vale? O sea, se recupera enseguida y luego a poco tiempo pues ya está... Para otras, sí. Sí, claro, para otras, ¿no? A eso se le llama la plasticidad del cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene plasticidad, tiene capacidad de regenerar, de repararse, tiene esa plasticidad asombrosa. Pero claro, según también pasa los años, ¿vale? Esa capacidad de regeneración y de reparación va reduciendo. Claro. ¿Vale? O sea, es lo que antes he dicho, nacimiento, crecimiento, llegamos a la maduración, pero luego es deterioro, ¿no? Llegamos a un pico, ¿vale? Y luego empieza a deteriorarse. Eso sí, tenemos que hacer que nuestro cuerpo esté el mayor tiempo posible en la fase antes de deterioro. ¿Vale? O sea, cuando más tiempo podemos permanecer en tiempo de crecimiento o de maduración, pero que no entre en fase de deterioro, pues mejor. Por supuesto, ¿no? O sea, siempre dentro de las posibilidades biológicas, ¿no? de cada persona. Pero por eso también hay personas que son más longevas y hay personas que enferman antes y viven menos, ¿no? Piensa en tus capacidades biológicas cuando tenías 20 años.
Sí, sí. Piensa... Ya no son las mismas. Piensa cuando, yo qué sé, cuando tenías 20 años, puedes con todo, puedes comer el mundo, ¿vale? Puedes sapotear tu cuerpo, está de juergas hasta las tantas, ¿vale? Sí. Y a la mañana siguiente, pues, estás nuevo, Sí. ¿vale? Porque tu capacidad biológica está en momento de auge. Ya. ¿Vale? En momento de bajo. No quiero decir que hay que hacer estas cosas, ¿vale? Total. Porque lo estaríamos gastando premaduramente, ¿no? Esta energía. Pero sí que en momento de plenitud biológico, ¿vale? El cuerpo tiene mucha capacidad de reparación, ¿vale? Y de regeneración. Pero según tengamos más edades, hay que cuidar más, ¿vale? Hay que preservar más, Claro. y no excederse tanto. Uh-huh. Claro, o sea, perfecto, porque acabas de hablar de las edades, de los niños, de tener 20 años. Sí. ¿La acupuntura sirve para todas las edades? Claro, sí, ¿Sí? sirve para todas las edades porque aunque tengamos edades más avanzadas, Claro. el cuerpo sigue teniendo capacidades de autorregulación, reparación y regeneración de tejido. Sigue teniendo. Claro. Entonces, mientras que el cuerpo tenga esa capacidad de autorregularse, la acupuntura es un activador para ello. Más allá, no, ¿vale? La acupuntura, mira, yo siempre digo a mis alumnos, para que también todo el público que nos estén viendo entienda, ¿no? La acupuntura no te hace Superman. La acupuntura te hace Normal Man. Normal Man. O sea, me encanta. O sea, como te hace normal, te hace estar normal, ¿no? Es como también cuando nos saludamos y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues muy bien. Y cuando otro dice regular, aquí cuando alguien dice regular es como más bien amar, ¿no? Sí, curiosamente. O sea, yo estoy regular como más bien como que no estoy bien, ¿no? Sí. Pero en realidad estar regular o estar normal es lo mejor. Yeah. Es lo mejor, es estar en tu zona de confort. Total. ¿No? ¿Cómo estás? Normal, estoy normal. Eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Total. Claro, no, es cierto. Que sí que regular tiene una connotación negativa, pero en realidad regular y es un entonces estado... la acupuntura, lo que hace la acupuntura es que no te pone más de lo que no tienes. Claro. ¿Vale? Sino que te regula el cuerpo, hace que lo que tienes en tu cuerpo esté funcionando bien. ¿Vale? Claro. Para cosas que no tienes, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo déficit, pues mira, tenemos suplementación, pero antes de suplementación tenemos alimentación, claro. ¿vale? Tenemos fitoterapia, que fitoterapia ya de por sí es una suplementación, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo le falta cosas minerales, ¿vale? Magnesio, potasio, hierro, le falta algún nutriente en concreto, ¿no? Entonces, podemos obtenerlo a través de la alimentación, de la suplementación y entonces hay una entrada de elemento externo a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces nos hace suple, ¿no? Las carencias de nuestro cuerpo. La acupuntura no tiene esa capacidad, no te pone cosas que no tienes, pero hace que lo que tienes en el cuerpo funcione bien, funcione correctamente. Claro. Eso es lo que hace la acupuntura. Eso creo que ha quedado claro y a mí me gusta que incidas en eso porque lo que me resulta interesante de la acupuntura es que es la farmacia del cuerpo, es decir, como que envía unas señales al cerebro, el cerebro analiza el sistema, qué es lo que le falta, qué es lo que está ocurriendo y en coherencia y con los años de evolución que tú has mencionado, envía una respuesta, pero que todo está contenido dentro del propio sistema, ¿no? Biológico. Qué bueno, ya has aprobado. Qué bueno, qué bueno. Exacto, eso es lo que acabas de decir. Sí. Y claro, todo esto suena, a mí me suena muy bien, pero ¿tiene la acupuntura tiene efectos adversos o algún efecto secundario que la gente tenga que tener en cuenta que pueda llegar a ocurrir? Sí, como todas las medicinas. Claro. Pero yo suelo decir lo siguiente, todo efecto adverso de la acupuntura o incluso todas las contraindicaciones de la acupuntura sería justamente lo que no está indicado en la acupuntura o, por ejemplo, lo que no, lo que pues ha sido a través de una mala praxis, ¿vale? De la acupuntura. En realidad, lo peor, igual, pues yo tenemos escuela, tenemos muchos alumnos, ¿no? Yo muchas veces digo a mis alumnos, lo peor que puede hacer la acupuntura es que no haga nada.
¿vale? Fíjate que si has puesto una sesión de acupuntura y la persona no nota ningún cambio, ¿vale? Es lo peor que puedes hacer, ¿vale? Porque el cuerpo no ha respondido al estímulo que tú estabas buscando, ¿vale? Entonces, efectos adversos realmente sería, por ejemplo, imagínate una persona anticoagulada, ¿vale? Y tú pues no tienes cuidado en la punción y rompes una venita, ¿vale? Y entonces hay un sangrado, ¿vale? O, por ejemplo, personas inmunodeprimidas, ¿vale? Y no cuidas bien la higiene, no cuidar bien la desinfección de la zona y una aguja puede llevar a contaminar, ¿vale? Y provocar una infección, ¿no? Una persona inmunodeprimida. También están las embarazadas, ¿vale? Que muchas veces está contraindicado de todo. En realidad la acupuntura bien practicada es seguro en embarazos, pero sí que es cierto que hay puntos de acupuntura que pueden provocar contracciones, ¿vale? Claro, y entonces un primer estadio de embarazo, especialmente primer trimestre, ¿vale? Pueden perjudicar el embarazo, pero si es, todo lo que estoy diciendo en realidad es una mala praxis de la acupuntura, ¿vale? Pero si está bien pautado, bien ejercido y bien indicado, la acupuntura, lo peor que puede hacer es no hacer nada. ¿Vale? Entonces, cuando no ha hecho nada es cuando tenemos que reflexionar. ¿Qué he hecho mal para no lograr una respuesta de lo que yo esperaba? Claro. Yo cuando pienso en acupuntura lo veo como algo muy corporal, ¿no? Me imagino el cuerpo de la persona y las agujas, metiéndolas en esos sitios concretos, buscando la respuesta en el cerebro, ¿no? Para equilibrar. Eso es en el sistema nervioso, sí. Alguien que, por ejemplo, esté pasando por una depresión o tenga como muchísimo estrés, la acupuntura puede ayudarle. Claro. Sí, ¿no? Porque al liberar neurotransmisores... Exacto, justamente, porque al fin, fíjate, cuando hablas de depresión o de ansiedad, al fin estamos hablando de fluctuaciones emocionales que experimentamos en el día a día, ¿no? Y estas fluctuaciones emocionales tienen mucho que ver precisamente con fluctuaciones de neurotransmisores, de hormonas que hay en nuestro cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, con la acupuntura conseguimos liberar endorfina, ¿vale? Encefalina, que son neurotransmisores que precisamente calman el dolor, ¿vale? Son capaces de controlar el dolor, de desencadenar sensación de relajación, ¿vale? También podemos desencadenar serotonina, que es la hormona de la felicidad, la oxitocina, ¿no? La de amor, la de sentimiento de compasión, ¿vale? También, por ejemplo, cuando nos sentimos ansiedad, estrés, es porque hay un aumento de cortisol en sangre. En realidad, todas estas emociones que experimentamos en el día a día tienen mucho que ver con fluctuaciones de niveles de hormonas o neurotransmisores, ¿vale? Y la acupuntura es capaz de regularlo, ¿vale? Y además de todo esto, por ejemplo, también la acupuntura regula, antes hemos dicho, ¿no? Una de las patas de la medicina de la salud es el buen descanso, el sueño, ¿no? Y entonces la acupuntura es capaz de regular el ciclo circadiano, ¿vale? Del cuerpo, lo que es el ciclo de vigilia y sueño, ¿no? La acupuntura, existe un punto de acupuntura que está en la zona del tobillo del pie, ¿vale? Que llamamos el punto melatonina, ¿vale? Y se ha comprobado que estimulando este punto podemos producir un aumento de secreción de melatonina endógena, producido por nuestro propio cuerpo, ¿vale? A través de este punto de acupuntura. Y con ello, pues, inducía un estado de relajación y a un sueño más profundo y reparador. Claro. Entonces, fíjate que todos estos aspectos como más psicoemocionales en realidad son físicos de nuestro cuerpo. Y la acupuntura interactúa física y bioquímicamente. Qué bueno. Y claro, yo ahora estoy pensando que aquí en Occidente, ¿no? El sistema de salud, como lo tenemos y cómo se enfoca la medicina occidental, pues
como que el componente espiritual no tiene demasiado protagonismo, ¿no? Como que aquí da igual cómo estés en general, lo que dices tú, psicoemocionalmente. Sí. Claro, la medicina tradicional china le da mucha más importancia a esto, ¿no? ¿Qué papel juega la espiritualidad en terapias como, por ejemplo, la acupuntura? Todo. ¿Sí? Todo, porque nosotros cuando hablamos del ser humano, ¿vale? Del ser, ¿no? No solo hablamos del cuerpo físico, ¿vale? Hablamos en la medicina china de 4 capas, ¿vale? De 4 capas de cuerpo. La primera capa es la capa física, ¿vale? Donde está la carne, hueso, músculos, tendones, vasos sanguíneos, ¿vale? La primera parte, que lo que es el cuerpo físico, ¿vale? Que es donde se centra el estudio de la medicina actual, moderna, ¿no? La medicina pues estudia interacciones físicas, bioquímicas, inmunológicas, endocrinas del este cuerpo físico material, ¿no? Que se puede estudiar. Pero, por otro lado, tenemos lo que es la mente, o podemos decir el cuerpo emocional, ¿vale? El cuerpo vive las emociones, ¿vale? De hecho, cuando estamos contentos, cuando estamos alegres o cuando tenemos miedo, ¿vale? Pues se nos cambia el color de la cara, se nos palpita el corazón, se nos acelera el corazón. Total. ¿Vale? El típico dicho de que me meo del miedo, ¿vale? Es una reacción somático de un estímulo emocional, ¿no? Entonces, lo psicosomático está estrechamente relacionado. Claro. Y esta es la segunda capa de nuestro cuerpo, ¿no? La emocional. El cuerpo emocional, ¿vale? Las emociones que experimentamos, que vivimos en el día a día. Y luego también hablamos de un cuerpo energético, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de los meridianos, hablamos de la temperatura del cuerpo, ¿vale? Que es un campo energético, ¿no? Y siempre se ha dicho, ¿no? Toda la materia tiene frecuencia y vibración, ¿no? Frecuencia, vibración, tiene resonancia, y entonces el calor que expedimos el cuerpo, ¿vale? Las interacciones de nuestro cuerpo con el entorno. ¿El fuego vital? El fuego vital representa el cuerpo energético. Vale. Sí, eso es. Y luego está el cuerpo espiritual de la persona, que es un grado aún superior, ¿no? La espiritualidad asienta en nuestra glándula pineal, ¿vale? Según la medicina tradicional china. Y también desde la glándula pineal hablamos, ¿no? La abertura de la conciencia, ¿vale? Pues un poco la abertura del tercer ojo, la abertura de la conciencia de conexión con el universo. La espiritualidad que vivimos cada una de las personas no necesariamente tiene que ser religiosas, ¿vale? Sino espirituales, ¿no? Todas las personas, incluso las personas no religiosas, cuando está en una situación límite, cuando está en dificultades, reza al cielo, al universo, a las estrellas, a los antepasados, pero, o sea, no tiene que ser una entidad religiosa, sino que está nuestra espiritualidad de pedir ayuda, ¿no? Pedir una inspiración de algo, Algo ¿no? que esté por encima de nosotros, ¿no? Exacto. Eso es la parte espiritual, ¿no? Y también decimos que es el camino que nos permite ascender y conectar con nuestro origen, que es el universo. Claro. O al menos somos parte, ¿no? Del universo. Y entonces, cada una de estas capas, ¿vale? El cuerpo físico, emocional, energético y espiritual, no se puede separar. Fíjate que antes he dicho que la medicina moderna se centra en estudiar el cuerpo físico. Pues ahora también, pero fíjate que la carrera de psicología es relativamente muy reciente, sí. ¿Vale? Es muy reciente, que es como muy recientemente se ha ido dando importancia, ¿no? A la parte psicológica, emocional de las personas. Claro. Pero claro, queda aún la parte energética y espiritual sin atender. Claro. ¿Vale? Y entonces es sumamente importante cuando tratamos con una persona, ¿vale? Y nosotros tratamos a nosotros mismos, cubramos estas 4 capas.
¿vale? Y son inseparables, no se puede separar, no se puede decir ir a tu médico endocrino y ir a tu psicólogo, ¿vale? Realmente, o sea, bueno, está muy bien, ¿no? Que atienda la parte psicológica emocional, pero es que no se puede separar. Claro. Cuerpo y mente siempre van juntos. Claro. ¿Es eso a lo que se le llama a día de hoy salud holística o eso es otra cosa? Sí, salud holística es una manera de ver el cuerpo como un conjunto, ¿no? El holismo habla de ver como un conjunto, no trocear el cuerpo. Claro. ¿Vale? No es como que yo voy al cardiólogo para que me vea el corazón, voy al digestivo para que me vea el estómago, ¿no? O voy al neurólogo para que me vea el sistema nervioso, ¿no? Sí. Sino que queremos ver el cuerpo como un conjunto. Claro. ¿Vale? El problema o parte, ¿no? del problema de la medicina actual, que también va evolucionando hacia esta visión más holística, ¿no? Y por eso ahora que está en auge lo que es la medicina integrativa, y yo personalmente me considero, ¿no? parte de la medicina integrativa, pero antes, ¿no? Imagínate lo que antes te he dicho. Tengo un problema de corazón, voy al cardiólogo y el cardiólogo puede ser el mejor cardiólogo del mundo y te da una pastilla, la mejor pastilla para tu problema de corazón. Pero al mismo tiempo tengo problemas digestivos y voy a un médico digestivo y este médico te puede dar la mejor pastilla para tu problema de digestivo. Luego puedo ir al neumólogo, nefrólogo, neurólogo, ¿vale? O sea, y cada uno puede ser el mejor de su área y te puede dar la mejor pastilla para tratar tu pulmón, tus riñones y tu sistema nervioso. Pero ningún médico, por mejor que sea, es capaz de predecir o es capaz de decirte qué interacción va a producir cada una de estas pastillas, que son las mejores, ¿vale? Para cada uno de estos órganos, qué interacción se produce cuando una persona consume todas estas pastillas en conjunto. Y muchísimas personas están polimedicalizadas, ¿vale? Están tomando muchas pastillas, muchos fármacos para diferentes cosas, ¿vale? Pero ningún médico es capaz de decir la interacción conjunta de todos estos fármacos en esta persona. Claro. Y desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ahí tenéis esa figura, digamos, existe un sistema, igual es el propio sistema de la medicina tradicional, ¿no? Que englobe todo eso, que la persona pueda sentir que está siendo tratada desde un punto de vista general y no especializado, que al final lo que dices tú, las especializaciones muchas veces no se complementan, ¿no? entre ellas. Sí, o sea, es la esencia de la medicina tradicional china, que es ver el cuerpo como un todo, ¿vale? Como un todo de la suma de las 4 capas que hemos hablado, las ¿no? 4 capas. Y fíjate que antes también te he dicho, ¿no? Cuando nosotros introducimos una aguja de acupuntura, la aguja entra en el tejido conectivo, ¿vale? El sistema de las fascias. Y es también otro concepto que cada vez le estamos dando más importancia, ¿no? Las fascias, que es un tejido que conecta con todo, conecta con todos los órganos, todos los tejidos de nuestro cuerpo, hasta conecta con las células de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, una aguja cuando entra en el cuerpo, ¿vale? Y estimulamos esa aguja, estamos transmitiendo el estímulo a través de las fascias que se extiende hasta la última célula de nuestro cuerpo. Es impresionante, ¿vale? Y eso es una manera también de ver, ¿no? Cuando tú pones una aguja de acupuntura, cuando quieres tratar el cuerpo como un conjunto, ¿vale? A veces sucede como cuando tiras una piedra en un lago, ¿no? La onda expansiva de la piedra, ¿vale? Que genera la piedra que tiramos, puede llegar hasta kilómetros de lejos, ¿vale? Así es nuestro cuerpo, ¿vale? O sea, tratamos el cuerpo como un conjunto y la respuesta que desencadena un tratamiento con la medicina china, ya sea acupuntura, ya sea fitoterapia, dietoterapia, desencadena un cambio en el conjunto. Y esa es la esencia de la medicina tradicional china. Qué interesante eso que acabas de decir. Y la analogía del lago con la gota y la onda es una analogía que a mí me gusta mucho para explicarle a la gente cuando las personas se sienten que no pueden
hacer un cambio en la vida, que no tienen impacto en los demás, que se sienten invisibles, que todo lo hacen mal, que no se encuentran a ellos mismos. Una vez lo escuché y la imagen que se tiene que pensar es la de un lago, ¿no? Hay mucha agua, mucha superficie y tú eres una simple gota. Pero esa gota que eres tú al caer, al realizar una acción, eso genera unas ondas. Así y con es. que haya otra persona al otro lado del lago, siendo una gota que cae en el otro extremo, esas ondas se van a acabar cruzando con las tuyas. Y si hay más gente que en el fondo sí que piensa que puede generar un cambio, puede llegar a alterar la estructura entera del lago. Esto es lo que hablamos del cuerpo energético. Vale. Es cuántico. ¿Vale? O sea que justamente ahora se está estudiando cada vez más, ¿no? La energía cuántica, ¿no? Y incluso se habla de la medicina cuántica, pues es justo lo que estamos hablando. Y eso es como ya entrando en un terreno del cuerpo energético. Qué pasada. Sí. Tengo unas cuantas preguntas más para ir terminando ya, que esta es una sección que me gusta hacerle a los invitados, que son unas preguntas ya más a título personal, ¿no? De cómo ven ellos la configuración de su vida. Igualmente me gustaría decirte si hay algo sobre la acupuntura que se me haya olvidado preguntar, que tú digas, pues mira, esto es importante y no lo hemos comentado, o crees que más o menos así a nivel usuario. Yo la verdad que creo que hemos tenido Sí, ¿no? una charla muy completa. Sí, Sí. Yo creo que sí. Tal vez pues el público, ¿no? Que nos están viendo, pues si tiene alguna duda pueden dejar en comentarios y también podemos contestar, ¿no? Pero yo creo que El tema es... a nivel, lo que has dicho, a nivel usuario, Sí, ¿no? hemos cubierto bastante, ¿no? Imagino que aquí hay más. Claro, sí, es cierto. Allí, mira, Wow. para hacer 300... Aquí hay como, wow. Exacto, sí. Hay un mogollón de infografías, ¿no? Hay mucha infografía, hay mucha explicación de la acupuntura. Por ejemplo, aquí en este libro, en lugar de llamar los meridianos, ¿vale? Que suena como a líneas imaginarias, pero que realmente no lo son, lo hemos llamado cadenas biodinámicas, ¿vale? Del cuerpo, ¿vale? Como tractos nerviosos. En la anatomía se habla de paquetes vasculonerviosos que tiene idéntico recorrido que los meridianos de la acupuntura, ¿no? Que de hecho la palabra meridiano es una mala traducción, ¿vale? O sea, en realidad en chino se llama jingluo. Jingluo significa canales transversales y longitudinales. Vale. Fíjate, canales transversales y longitudinales que forma una red, forma una malla. Y justamente nuestro cuerpo es una red, ¿no? Y precisamente al ser una red, permite que cuando yo tiro una piedra en el lago, ¿vale? Pueda causar una resonancia, ¿vale? Una onda expansiva en todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, claro, ya de por sí, meridiano está mal traducido en el libro, lo llamamos cadenas biodinámicas, ¿vale? O sea, que es biológica y además que refiere el dinamismo, ¿no? De la vida. La verdad que para todas las personas que están interesados en la acupuntura o incluso detractores de la acupuntura, ¿vale? Que sé que hay. Mira, ¿me puedes pasar el libro? Sí, por ¿vale? supuesto, Y claro. es un poco curioso, ¿no? En la parte de la dedicatoria del libro, ¿vale? Como este libro está escrito con varios autores, otros compañeros dice, pues lo dedico a mis padres, a mi familia, a la persona que nos apoya. A mí, en mi dedicatorio, me salió del alma decir lo siguiente. Vale. Lo voy a decir. Se lo dedico a aquellos que miran la acupuntura con escepticismo. Aquí tienes una oportunidad para cambiar de opinión. ¡Qué bueno! Lo he puesto porque me salió del alma, ¿no? Porque la acupuntura, fíjate que es una medicina que forma parte de la medicina tradicional china, que tiene más de 4.000 años de historia y que hoy en día sigue vigente en muchos países del mundo, sigue vigente a nivel sanitario, hospitalario, en muchos de los países del mundo. Es una de las medicinas más antiguas, pero a la vez más sistemáticas, ¿no? Registrado con mayor volumen de registro de historial clínico, de experiencia clínica, ¿no? Del mundo, de todas las medicinas antiguas del mundo y que hoy en día sigue vigente y que incluso la propia Organización Mundial de la Salud no solo lo recomienda, sino lo promueve.
¿vale? Hoy en día existe un Día Mundial de la Acupuntura, ¿vale? Pero que hoy en día muchas veces las personas dicen, pues la acupuntura no tiene evidencia científica, ¿vale? Ahí están los detractores de la acupuntura, pero yo precisamente invito, ¿no? Y probablemente las personas que me están viendo, ¿no? Y dirán, "Buah, la acupuntura es un cuento chino". He oído muchas veces y no me importa. Por eso estamos haciendo este trabajo. Claro. Estamos haciendo este trabajo clínico, pero también de investigación. Este libro reúne más de 350 referencias bibliográficas de alto impacto, ¿vale? Que quiere decir que no estamos hablando de ensayos clínicos preliminares, estamos hablando de metaanálisis, de revisiones sistemáticas, ¿vale? Que son publicados en revistas científicas de alto impacto, ¿vale? Y estamos hablando de 350 referencias en este libro. Hay mucho más, hay muchísimo más, claro, ¿no? Entonces, muchas veces yo digo, pues, si hablamos de ciencia, primero tenemos que hablar de abertura de visión. Sí. ¿Vale? De mentalidad abierta, ¿no? Precisamente la mentalidad abierta permite el avance de la ciencia. La ciencia siempre investiga cosas que antes no se entendía o antes no existía, ¿no? Entonces, pues que tengamos esa mentalidad abierta, ¿vale? Y actitud constructiva para seguir aprendiendo de la experiencia y seguir explorando nuevas posibilidades terapéuticas con la acupuntura, ¿vale? Que son justamente las capacidades innatas de la biología humana, del cuerpo humano, ¿no? Entonces, invito a que las personas pues se tenga esa posibilidad de leer este libro, de entender la acupuntura en profundidad, porque no estamos hablando de algo que exógeno a nuestro cuerpo. Claro. No, la acupuntura realmente es algo que apela a la capacidad biológica innata de cada uno de nosotros. Totalmente. Y somos fruto de una evolución de millones de años, ¿vale? No menospreciemos nuestro organismo, que es sumamente sofisticada. Y la acupuntura es un activador de todo este organismo o mecanismo. Qué bueno, qué Sí. bueno. Y de hecho, o sea, tengo ganas... Bueno, he añadido lo que quería decir. Muchas gracias. No, y muy útil porque realmente ordena bastante la charla que hemos tenido y sobre todo para aquellas personas, como dices tú, más escépticas, ¿no? Que es importante tener pensamiento crítico, ser escéptico y todo. Yo soy súper crítico, claro, de hecho, ¿vale? Yo soy muy crítico, de hecho, con mi propio trabajo, ¿vale? Muchas veces digo, he logrado un resultado que ni yo esperaba con la acupuntura y entonces tengo que entender por qué. claro. ¿Vale? Yo soy esta persona, ¿vale? Yo soy una persona, pues, con una actitud muy crítica frente a la acupuntura y de hecho no me gusta que hable de la acupuntura como energías, como algo filosófico, Sí. abstracto, sino que en nuestra charla todo lo que he pretendido transmitir es algo que se pueda entender desde la biología, fisiología, neurofisiología. Fíjate, chi, ¿no? Yo he hablado de que es función de algo, ¿no? Y entonces la enfermedad que es la disfunción de algo. Pues siempre, o sea, yo soy bastante crítico precisamente para que la acupuntura pueda ser entendido desde la perspectiva occidental. Qué bueno, y te lo agradezco, porque al final yo creo que es una visión muy, muy completa, ¿no? De un tema pues que se remonta a eso, a 4.000 años atrás, ¿no? Y que tiene una trayectoria pues que al final contiene un interés y para los que no sabíamos de esto, a mí me ha resultado súper enriquecedora esta charla. Así Gracias, que muchísimas gracias. Y muchas gracias por ofrecer este espacio, ¿no? Y esta oportunidad. Y espero que sea un contenido de interés, ¿no? Para todo el público que nos están viendo. Y como he dicho antes, cualquier duda o cosa de interés o dudas, ¿vale? Que no hayamos podido comentar o resolver, pues bienvenidos en comentar, Total, ¿no? Para total. que yo también pues estaré ahí pendiente, ¿no? De cómo reacciona el público, sí. Qué bueno, pues muchísimas gracias, profesor Liu. No, muchas gracias, René, ¿vale? Por invitarme. Hasta la próxima. Gracias.